Tenía pensado y les había dicho que no iba a hablar, pero no voy a desaprovechar la oportunidad de la presencia de ellos. Dijiste algo en lo que no estoy de acuerdo. No soy historiador, no soy escritor. Yo creo que me han leído. Me costó, primero quedé asombrado cuando vi una escritura pública donde en el 1909 se está diciendo que el fundador de las varillas fue don José Medardo Álvarez. Terminado el tema. Terminado, además de todo estos documentos y todo lo que dijeron en lo que nosotros, nuestra postura coincide plenamente. En un momento dijiste, en el 1902 el tren pasó por las varillas. Yo relato en lo que le llaman libro, yo relato lo que el señor Waddell me costó horrores, invertir cualquier cantidad de tiempo de mi vida e invertir dinero y perder trabajo, llegar a una oficina como de 100 metros, donde estaba en ese momento el ministro del Interior, el Randazzo, de la cual condenada, con quien tuve el gusto de hablar y quien se puso a disposición. Y conocí a un señor Waddell, está el currículum en el libro mío, que dicen que es la persona que más conoce los ferrocarriles franceses. Y la computadora que yo utilizaba estaba en la biblioteca Sarmiento. Y me dice, ¿de dónde corno sacó usted? El tren pasó por el 1902 en la varilla. ¿De dónde corno sacó? ¿Y de dónde, peor todavía, dicen que el 4 de abril fue la fundación? Macanudo, le contesté. Le dije, cuando hablamos del mangrullo estamos hablando del mangrullito. Cuando hablamos del mangrullito estamos hablando donde empieza toda la zona inundable. Cuando hablamos del mangrullito estamos hablando de trincheras, lo que conocemos todos nosotros hoy como trincheras, o de lo que tenemos más de 75 años, recordamos que se le llamaba Casilla del Medio. Se le llamaba Casilla del Medio. Y le digo, venga, una escribana que publicó 80 libros, les cambiaba esto, aquello, llegó todo hasta Rollo Algodón, porque después de Rollo Algodón la historia absolutamente desconocida, y la escribana cita a Efraín Humilló, y tenía un programa de televisión, un amigo del alma, fallecido, y de radio, profundo conocedor de la zona, que tiene un libro sobre las varas, estoy hablando del amigo Raspo, donde nos realizábamos discusiones. Raspo aseveraba también, y lo citaba a don Efraín Humilló, con quien tuve innumerables charlas, con quien estuve innumerables veces en la casa, conocí la hemeroteca de don Efraín Humilló, la memoria prodigiosa que tenía y la enorme cantidad de mentiras que contaba, porque se le inventaba contar una mentira y ahí espero que ustedes la hayan aprovechado. Y largaba el brazo don Efraín Humilló, que tampoco fue historiador. Le dieron el título, le podrán haber dado honor y causa, pero no fue historiador, con el título otorgado por una Universidad Nacional de la República Argentina. Y le dije, vea, dentro de los modestísimos conocimientos míos, es por unanimidad, se me ocurrió decir semejante estupidez. Y me contestó el señor Waddell. Me dijo, Palmero, ¿y desde cuándo unanimidad significa univocidad o verosimilitud? ¿Desde cuándo? Después se mueve. Los elefantes que sostenían la tierra plana. Y podría estar 5 o 6 años contando todas las estupideces que por unanimidad, se dan por ciertas. ¿Pero qué se van a dar por cierta? ¿Qué se van a dar por cierta? Si te dicen, hoy por hoy, hay terraplanistas, está no sé qué máquina que ya está por cumplir un día luz, está a cientos de miles de millones de kilómetros, que han mandado hace 40 y pico años, se ve la Tierra redonda, todo redondo, y siguen diciendo que es plana. Nosotros hicimos, con la intendencia del doctor Ruggieri, hicimos
los jubilados ferroviarios, se puso en el lugar de la estación, aplaudimos, todo, qué bárbaro, el 4 de... Bueno, yo les suplico que averigüen ustedes y que lo estudien. La información a la que yo me referí, y les puedo dar el número del libro de Efraín Villó, donde la cita, no está comprobada de que haya existido, según la gente con la que yo me comuniqué del ferrocarril argentino. Por último, vi la fecha, me llamó sobremanera la atención, del 8 de diciembre, publicado ahí, cuando hablaban del nombre de Jesús Álvarez Luque, hermano del doctor Medardo Álvarez Luque, que se recibió el 8 de diciembre del 4. A mí me costó más de 3 años, no soy historiador, hasta que llegué al rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Perdí tiempo increíble y logré enterarme, creo que en esa época se rendía, en el 1904, ante la presencia del señor gobernador de Córdoba. El título no lo recuerdo con exactitud en este momento, sí puedo garantizarles a ustedes que fue en la segunda quincena, y ahí estaba la fecha, 8 de diciembre del 4, egresó de la Universidad Nacional de Córdoba con el título de ingeniero. Y aprobó el examen que se tomaba al frente del gobernador, les suplico que lo averigüen, en la última quincena de diciembre. Y me tocó ser coautor de muchas colegiaturas, entre ellas la de archivero. Y de Tanari para arriba y para abajo, lo tuve todo de asesores porque no tenía la más mínima idea de qué me hablaban. Yo tuve en mis manos, en la calle Humberto I y Jujuy, sobre Humberto I, donde estaba el archivo ahí de gobierno. Perfecto. Tuve entregado por las personas más prestigiosas de Córdoba el documento que se presentó para la inscripción dicen que no, en el libro del doctor Ortiz dice que no se presentó. Yo digo que yo tuve el documento en mis manos, que era una carpeta celeste, que lo único que faltaba era el plano. Y me pregunto, si un ingeniero recibido el 8 de diciembre del 4, que rindió ante el gobernador, que ustedes corroborarán, en la segunda quincena de diciembre, y que presentó en esa fecha del 1904 el plano, estaba habilitado. Sí, estaba habilitado. Bueno, estoy empezando a escribir otro libro después de lo que dijeron ustedes. Quedé notablemente sorprendido por las fechas, sobre todo se lo trata del fundador del pueblo en el 1909, a José Medardo, y no al doctor Medardo. Y muy bueno el estudio que hizo usted, le tendría que haber contado que el doctor Medardo Luque se casa con Rosario, con la viuda del tío. Sí, previo a que el Vaticano rápidamente era una familia muy... Perdón, don Palmer, pero se nos está yendo la gente y queríamos cerrar. Gracias. Sí, o sea, preguntas puntuales, porque, bueno, ambos intervinientes, nosotros nos estábamos refiriendo exclusivamente, no nos importa si el ferrocarril pasó un poquito antes, un poquito después, nos estábamos refiriendo a lo que yo dije en la primera parte, la voluntad fundacional, cuándo fue y quién tuvo la voluntad fundacional. Porque eso es el paradigma teórico de la fundación de pueblos, villas y ciudades. Todo lo demás, los antecedentes, que hubo población antes, que la gente vivió en un pueblo y después se trasladó, que era muy común eso a medida que se instalaban las líneas férreas, todo eso son antecedentes buenísimos y valiosísimos que enriquecen la historia. Pero el pueblo que hoy vemos es el pueblo que trazó y describió con los documentos Sergio en base a una teoría de fundación de pueblos, villas y ciudades, que es un marco teórico que lo define precisamente. Profesor, quería una cosa. Perdón, claro, se nos va la gente. ¿Sí? No, además. Respecto al pueblo, se me pasó en ese momento, pero ahora Roberto me lo hizo acordar. El tema del plano, sí es cierto. Jesús se recibe en esa época, en diciembre de 1904. Pero si en el 1903 o a fines ya tenían boletos de compraventa algunos propietarios. ¿Qué hace hoy eso? Entonces, ¿cómo puede ser
¿cómo puedo hacer un boleto de compra-venta si no tengo un plano? Cosa difícil. Imposible. El plano se puede hacer de índole privada o pública. Así es. Pública, si le debo al colegio de arquitecto o de ingeniero, entonces está aprobado. Pero no puedo hacer un privado. Yo hago un simple loteo, no necesito ni regla T. En la varilla se han hecho 50. Se están hechos 50 de Lo hago a forma privada. mano, y empiezo a vender como muchas eso estafas se hacen pero así, claro, digamos. Entonces, pero claro. es probable que si hizo un plano privado, lo hizo el ingeniero que todavía era estudiante, no se había recibido, y con eso empezaron a vender los lotes. Así fue. En algún momento, no se sabe por qué, se presentó o no, y ya está, no se presentó, porque no está. No está. La otra opción podría haber sido, Jesús hacía el plano y se lo firmó a otro profesional, que puede pasar también. Porque si el plano entraba al gobierno, a la repartición pública para su aprobación, sí o sí tiene que tener una firma del profesional. Y lo hemos encontrado infinidad de casos, pero no está. Entonces, Bueno, esas son todas las historias que les quedan para investigar a futuro, teniendo resuelta esta. Esto ya está resuelto. Esto, en base a este documento y en base a la teoría de la Fundación de Pueblos, Villas y Ciudades, ya está resuelto. Ahora, todo lo demás, esto que está diciendo Sergio, lo que comentaron los que nos antecedieron la palabra, son hermosos trabajos para investigar teniendo resuelto esto. Pero, perdón, soy nieto de uno de los primeros ocupantes de esta geografía. Soy hijo de alguien que participó en el denostado cincuentenario, que precisamente, a pesar de representar el oficialismo en aquel momento, que fue mi madre, se opuso a la designación de un fundador que en definitiva hizo un buen desarrollo, es decir, sería hoy un posmoderno desarrollador inmobiliario. Digo, los fundadores, las voluntades de fundación implicaban la participación y el involucramiento del fundador en la vida que empezaba a crecer. El doctor hizo una serie de actividades en función de algo que se expresó recién, de sus antecedentes, su vinculación social, política, religiosa, pero con todo este desarrollo de otorgamiento del carácter de fundador, quedan ocultos los que también incorporaron voluntad de fundación. Aquí no existía nada. El desplante de doña Hortensia, cuando dice que acá no había nada, no da ninguna novedad. Claro que no había nada. No debe ser equiparado a que no había nadie. Es decir, había ya un grupo que No entiendo cuál es la pregunta. La pregunta es por qué otorgarle el título de fundador a alguien que es, en última instancia, participante en el proceso de generación de lo que fue. Si él no hubiese decidido lotear, hacer un negocio inmobiliario, lo que sea, eso es otra discusión. Si él no hubiese tomado la decisión de lotear alrededor de la estación que pasaba por su campo, ni usted ni nosotros estaríamos acá. Es posible que sí. Es seguro que es sí, posible. porque de hecho pasó en un montón de pueblos. Ya Por ejemplo, había. Cárcano, que es un pueblo, que es una estación, hay como 12 o 15 en la provincia de Córdoba, que queda cerca de Villa María, donde el dueño del campo decidió no lotear. El dueño era la esposa de Cárcano, que ya se pone el nombre de su madre, Ana Sumara, y decide no lotear. Entonces no hay pueblo. Entonces, todo lo demás son pioneros, benefactores, gente que hizo las instituciones, gente que vino a laburar y a poner el hombro, todo lo que vos quieras. Ahora, el fundador es quien toma. A ver, yo quiero que volvamos a la parte teórica, porque si no vamos a seguir hablando como han venido hablando hace 75 años. A ver, la teoría de fundación de pueblos, villas y ciudades es voluntad fundacional y estructura urbana. Sergio lo demostró con los documentos. La voluntad fundacional está en un acto público, en un acto privado, certificado a través de un escribano público, y lo dice expreso y textualmente, y el loteo está en torno a una estación de tren instalada en un terreno privado que se decide lotear. Todo lo demás es la historia antecesora y la historia que sigue, que hay que estudiarla porque nos enriquece, porque nos hace una historia más linda, porque
por todo eso, pero no, los fundadores es el que decide lotear, no hay otra, es así. Yo quiero decir algo. Yo creo que hay evidencias concretas, indiscutibles, que son dos. Una nace de un proyecto de una trama urbana que viene desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, donde decide que esta zona tiene que comunicarse porque en el 900 no había camiones, no había autos. Los colonos con que trasladaban sus cosechas no había cómo. Entonces lo que se estaba haciendo en el país ya de hacía décadas era la trama ferroviaria como la solución más concreta, útil y necesaria de todas las zonas agrícolas. Y ahí nace el proyecto San Francisco Villa María en casi una línea recta. ¡Oh, qué casualidad! Tenemos una misma historia, todos los pueblos que se hicieron de San Francisco a Villa María. Y en la escritura que firmó el hijo, porque Medardo Álvarez era de 1829. En aquel entonces, a los 70 años, no era tan joven. Si había que viajar a Villa del Rosario, le iba en volanta, en un día, cambiar los caballos a mitad camino para poder... Hoy en una hora llegamos, ¿pero es cierto? En aquel entonces le delegó al hijo que hiciera las cosas, pero el dueño de las tierras y fundador lo dice bien claro en la escritura, donde dice con palabras más o menos, el deseo de formar un pueblo. Lo dice la escritura, de la cual, ¿por qué me interesé yo en este tema? Si yo estaba desarrollando mi actividad de arquitecto junto con el ingeniero Rubiolo, y trascendió en el año 77, dejó de funcionar ferrocarril. ¿Y qué pasó? Hubo el rumor de que los Álvarez iban a pedir la devolución de los donados, que por supuesto no cabía. Entonces el intendente Salve, medio previendo, medio asustado, dice: che, muchachos, hay que averiguar, vamos a tener que comprar el terreno antes que el ferrocarril se lo venda a cualquiera. Entonces fue el ingeniero Rubiolo a Buenos Aires, el nombre de la estación, la otra, como es Ferrocarril Central Argentino, y ahí se trajo una copia de la escritura que no habíamos visto nunca. No sé si alguien la tenía, ni los mismos Álvarez. Y trajo una fotocopia escrita, por supuesto, en aquellos entonces por un letrista, no existía la máquina de escribir. Y se trajo una copia de la escritura de donación, en la que dice esas cosas tan importantes y concretas. Entonces el intendente Salve compró del cementerio hasta la salida hacia el Bolle eso que los ingenieros hicieron el plano de subdivisión. Otro detalle que no hace a la cosa, yo en mano me entregó Pepe Vaso en 1950. Mi padre tenía un local ahí al frente y se lo alquilaba en aquel entonces a la oficina distribuidora de bolsa, en la que Pepe Vaso iba casi todos los días para el contacto con los colonos. Ahí es donde me dio uno original a mí de eso que se publicó en el diario Los Principios, con toda la disconformidad. Nada más. Yo quería redondear algo con respecto a lo que dijo el señor del
están denostados en 1950, yo quiero decir que nosotros no denostamos nada. Nosotros no, nos basamos en la documentación y además, No. si yo hubiese sido internet en 1950, hubiese hecho lo mismo, no habiendo documentación y no hubiese aprovechado el momento del año del General San Martín, el inaugurar obra pública, etc. Y está genial. Así que eso no quita. Nosotros lo que sí queremos proponer, ya para finalizar, es que esta fecha tiene todas las condiciones para ser la fecha de cumpleaños de la ciudad de Las Varillas, 26 de marzo de 1903. Y que puede ser, y que tiene que ser, tendría que ser aprobada, creo, no sé si ha venido algún concejal, porque el intendente no vino, tiene que ser aprobada por el Consejo Deliberante o por decreto municipal, porque es verdaderamente, y de acuerdo a la teoría de fundación de pueblos, villas y ciudades, la fecha real, año, mes y día de nacimiento de que se toma la idea de nacer, de que nazca un pueblo. Y como les dije, como mostré en la segunda placa de la que yo presenté, ustedes tienen la categoría 1. O sea, están, con ese documento están en el top de lo más certero en la fundación de pueblos, villas y ciudades. Y eso quería comentar. Granito de arena. ¿Qué dice? Susbel y no resuelto. Susbel y no resuelto. No queda resuelto así mismo. Vamos a seguir. No. Es que no tiene por qué figurar, porque acordate que el Atlas empezó en 1902. El relevamiento que hace el río Yachábal es en 1902. Que luego se hacen las litografías, se hace el libro, que tardaron 2 años en hacerlo. Y luego se publica en el 5. En realidad se estaba por publicar en el 4. Hay un hermoso trabajo así de gordo en la Junta Provincial de Historia que cuenta todo bien. Pero